Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Rojas Camero y el tema que me corresponde exponer es la OTAN y el Pacto de Varsovia. Para ello, se dispone el orden de la exposición de la siguiente manera. En un primer lugar estaremos hablando de todo lo referente a la OTAN, es decir, pues primero qué es la OTAN, cuál es el origen de la OTAN, luego hablaremos de los objetivos de la misma, para seguidamente compartir cuáles son los países miembros, primero en el momento en el que se crea la OTAN y pues los países miembros actualmente, y finalmente hablar de la OTAN hoy en día, lo que nos permite luego hablar del Pacto de Varsovia, en donde se hablarán las mismas temáticas que la OTAN. Entonces corresponden al origen del Pacto de Varsovia, los objetivos de dicho pacto, los países miembros y finalmente la disolución del Pacto de Varsovia. La OTAN corresponde a la abreviación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza intergubernamental de tipo militar. ¿En qué consiste? Consiste en un compromiso de defensa colectiva, lo que en pocas palabras hace referencia a que los países miembros se comprometen a actuar en bloque. ¿Cuándo? En caso de que alguno sufra una agresión militar por parte de una nación extranjera. El origen de la OTAN. Bueno, la OTAN surge con la firma del Tratado de Washington en 1949 durante el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿El surgimiento de la OTAN fue legítimo? Pues sí, en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas está promulgado, está declarado el derecho inmanente de legítima defensa, bien sea individual o colectiva, en caso de un ataque armado. ¿Y por qué no lo hizo la ONU y lo tuvo que hacer la OTAN? Porque la ONU, al ser creada en 1945, no tenía la fuerza política ni institucional para estos propósitos. Además, la Unión Soviética era un país miembro y pues tenía derecho de veto. Los objetivos de la OTAN corresponden a, pues, en primer lugar, los objetivos del año 1949, el año en el que se funda. Como su principal objetivo corresponde, pues, la defensa mutua de los países firmantes. ¿Ante qué? Ante una ofensiva militar de los estados del bloque oriental liderados por la Unión Soviética. Objetivos secundarios son pues frenar el expansionismo de la Unión Soviética, evitar el crecimiento de nacionalismos militaristas en Europa. ¿Esto cómo lo pensaban hacer? Pues a través de una fuerte presencia de Estados Unidos en el continente y finalmente promover la integración política de los países europeos. Los países miembros de la OTAN correspondientes al año 1949 son Estados Unidos, Italia, Bélgica, Canadá, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo, Francia, Islandia y Portugal. Ya habiendo hablado de la OTAN al momento de su creación, cuáles eran sus países miembros, cuáles fueron sus objetivos, cuál fue su origen y asimismo qué es lo que era la OTAN, ahora nos corresponde hablar de la OTAN camino a 2023, los cambios que ha tenido a través de los años en sus objetivos y también en los países que forman parte de este tratado. Y bueno, a través de los años y en primer lugar, podemos observar que se han ido incluyendo, que han ido agregándose a este tratado varios países. Están en orden del que se unió más cercano a 1952 y los que se han unido más recientemente, que son los que están en la parte de abajo del 2020, entre los cuales tenemos a Turquía, Grecia, Alemania, España, Polonia, República Checa, Hungría, Rumania, Bulgaria, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. En el transcurso del tiempo, desde su fundación hasta el día de hoy, la OTAN ha implementado diferentes modificaciones. Una de ellas fue tras la Guerra Fría, en donde al desintegrarse la Unión Soviética reorienta sus objetivos y transforma su estructura. ¿Cómo lo hace? En 1991 publica un nuevo concepto estratégico en donde se hace referencia a la transición de países de Europa del Este desde regímenes comunistas hacia democracias liberales y capitalistas. La otra modificación tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001, en donde la OTAN respalda a Estados Unidos y su nuevo objetivo es luchar contra el terrorismo. Las consecuencias de esta modificación pues fue que se creó
la fuerza de respuesta y eliminaron los límites geográficos para la actuación de la OTAN. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la OTAN hoy en día, en el año 2023? Su objetivo principal es garantizar la libertad y la seguridad de sus Estados miembros. ¿Cómo pretenden cumplir este objetivo? Mediante acción conjunta de medios políticos, diplomáticos y militares. Los otros objetivos del año actual de la OTAN corresponden a servir como foro de consulta en asuntos de seguridad internacional, contribuir a la gestión de conflictos y evitar las crisis internacionales, defender la estabilidad de la zona euroatlántica y finalmente promover una cultura de diálogo y cooperación entre los países de la zona euroatlántica. Ahora bien, corresponde hablar del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, llamado por sus integrantes como Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, es una alianza intergubernamental de tipo militar, muy similar a lo que es la OTAN. ¿Cuándo fue el origen del Pacto de Varsovia? El 14 de mayo de 1955. En pocas palabras, la OTAN fue el primer paso para que el ejército soviético se replanteara. ¿Cuándo? Cuando pudiera convertirse en una fuerza militar que le hiciera frente a Estados Unidos. Bueno, y en línea con lo anterior, el surgimiento, el origen del Pacto de Varsovia es en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué buscaba el Pacto de Varsovia? Generar una alianza de contrapeso a la unión de los países occidentales capitalistas. Como ya lo mencioné, tuvo origen con la firma del acuerdo del 14 de mayo de 1945. ¿Y cómo pretendía generar dicha alianza y hacer contrapeso a la unión de los países occidentales capitalistas? Pues bien, lo pretendía hacer coordinando las fuerzas del bloque oriental en caso de una invasión del territorio soviético. Los objetivos tras su surgimiento corresponden a, como objetivo principal, garantizar la inviolabilidad de las fronteras de los países firmantes. Sus otros objetivos corresponden a la cooperación en función del mantenimiento de la paz, la organización conjunta en casos de ataques previsibles, la defensa mutua en caso de conflictos militares, el establecimiento de un Estado Mayor conjunto para coordinar los esfuerzos bélicos y finalmente servir como foro de consulta en asuntos de seguridad internacional. Los países miembros del Pacto de Varsovia corresponden a Albania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, la Unión Soviética, Polonia y Rumania. Varios de estos ya forman parte de la OTAN en la actualidad. Y bien, luego de hablar de los objetivos, su origen y los países que lo integraban, corresponde ahora hablar de la disolución del Pacto de Varsovia. Pues con la llegada del fin de la Guerra Fría, que provoca la desintegración de la Unión Soviética, genera un resultado en donde el Pacto de Varsovia pierde su utilidad. Así que pues, con todo lo anterior, en 1991 Checoslovaquia, Hungría y Polonia anuncian su retiro. Meses después, Hungría se retira y finalmente pues se provoca la disolución del pacto que corresponde a un fin formalizado por la Unión Soviética en este año, en 1991. Ahora bien, podemos apreciar un mapa de los países miembros del Pacto de Varsovia, en donde pues el color rojo hace referencia a los países que estuvieron de principio al fin formando parte de este pacto, y el color amarillo tirando a naranja hace referencia a los países que simplemente observaban, se mantenían en su posición y no formaban parte de dicho tratado. Ahora bien, con toda la información compartida anteriormente, podemos observar el mapa de Europa en donde se evidencia la división de dicho territorio a través del telón de acero. Muy bien, pues los colores azul oscuro corresponden a los miembros de la OTAN, el color azul claro corresponde pues a otros estados capitalistas que no necesariamente eran miembros de la OTAN, el color rojo oscuro hace referencia a los países miembros del Pacto de Varsovia, y finalmente el color como rojo pálido hace referencia a otros estados comunistas que no necesariamente hacían parte del Pacto de Varsovia. En esta imagen podemos apreciar ya con más detalle el territorio global junto con pues sus divisiones por sus ideologías políticas, ¿no? Ya aquí podemos
ver no solamente a Europa y el telón de acero, sino que podemos apreciar a Estados Unidos junto con pues parte del continente americano, con Groenlandia, Europa y pues todo el territorio de la Unión Soviética. Finalmente, corresponde hacer mención a la bibliografía, en donde pues, observa que toda la información fue reunida a través de la Enciclopedia de Humanidades, una página bastante buena, bastante nutritiva, con información concreta y actualizada. Y finalmente, observamos las debidas referencias de cada imagen utilizada a lo largo de la presentación, en donde podemos ver la referencia de las imágenes de fondo de las diapositivas de la OTAN, junto con el fondo de las diapositivas del Pacto de Varsovia, la diapositiva 16, 17, 18, que corresponden a las imágenes de los mapas, y la imagen de la diapositiva primera y última, que corresponde a la imagen pues, de la presentación de la exposición y del agradecimiento a ustedes por la atención prestada. Así que muchas gracias por la atención prestada y espero que haya sido de su agrado las temáticas compartidas. Hasta luego.